Gracias, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por estar hoy aquí en este evento. Agradezco al rector de la Universidad de El Salvador y a todos los organizadores por la invitación. Bueno, en función y en honor de la hora y de todos ustedes voy a ser muy breve y prácticamente voy a plantear algunas cuestiones para reflexionar. La doctora Gudiño ha hecho un excelente panorama de lo que es la educación superior en Latinoamérica. De todas maneras voy a intentar hacer un aporte comenzando por ese punto. Hay un viejo dicho que dice es necesario ser local para ser global. Entonces creo que es importante pensar y pensarnos desde Latinoamérica en primer término para luego pensar en cómo construir otras perspectivas. Y Latinoamérica nos plantea una construcción desde la educación superior que implica, en primer término, un compromiso social de las universidades. Esto se ha manifestado a lo largo del tiempo, pero fundamentalmente desde la reforma de 1918, surgida en nuestro país, en Córdoba. Y planteo compromiso social como lo plantea correctamente el título de este encuentro, y lo ha planteado la doctora Gudiño, en contraposición a responsabilidad social, que es un concepto distinto desde el punto de vista ideológico y epistemológico, más ligado a lo que tiene que ver con las empresas, ya que las universidades tenemos compromiso social porque es una parte constitutiva de su esencia. Además del compromiso social, en Latinoamérica estamos claramente comprometidos con una cuestión que planteó el embajador Belloso y que compartiéramos también conjuntamente con el rector Tobías en una exposición hace 2 años en Roma, en la Universidad Gregoriana, con motivo del encuentro de universidades de Europa y de Latinoamérica. En ese momento, el representante de la Universidad Gregoriana planteó que lo propio en este siglo de las universidades es promover la paz. En la década del 50, del 70, del 80, la cuestión fundamental ética era prevenir la bomba nuclear, que era la que iba a destruir nuestra civilización. En este momento, el imperativo categórico es la promoción y la destrucción de la riqueza, fundamentalmente en nuestra región. ¿Por qué? Porque la pobreza implica exclusión, la pobreza implica discriminación, y la exclusión y la discriminación son sinónimos de violencia. Combatirlas es justamente construir la paz entre los pueblos y fundamentalmente en nuestra región. Por eso, o para eso, nuestras universidades tienen que planificar conjuntamente con los estados, pero también con las organizaciones de la sociedad civil. Planificar formando buenos ciudadanos a la vez de buenos profesionales con conciencia social y medioambiental. Pero además, y fundamentalmente, y dejando de lado los rankings internacionales y la competitividad entre las universidades, nuestras universidades tienen que pensar en todos aquellos que no pueden acceder a las universidades. Es decir, pensar justamente en que la universidad no solo se debe a los estudiantes, no solo se debe a los docentes que la integran, sino que tiene un compromiso y una dimensión mucho más amplia que plantea o que la impele justamente a ayudar a los estados en la planificación y la resolución de los problemas, pero también interpelar a los estados y plantear muy claramente el empowerment de la sociedad civil, es decir, iluminar desde el conocimiento respecto de los problemas que existen, dar voz a muchas personas que no tienen voz porque no tienen conocimiento y necesitan justamente de formación y necesitan justamente de una formación y de una socialización cooperativa del conocimiento. A partir de esto, ¿por qué las universidades tienen que tener este compromiso y tienen que ser actoras fundamentales de este proceso? Justamente porque, como lo planteó la doctora Gudiño, las universidades
son instrumentos formidables de integración. Son, en muchos lugares de nuestra América Latina, construcciones que han llevado décadas y que han surgido por una necesidad de la propia comunidad. Muchas de nuestras universidades, tanto públicas como privadas, preexisten a los estados nacionales. Es decir, que hay una decisión previa de tener universidades, en muchos casos, que de tener Estado y tener nación. Por eso es que las instituciones de educación superior son quizás las más habilitadas para generar una revolución en el conocimiento y para generar enlaces en la comunidad, justamente para destruir las desigualdades y generar mayor inclusión. Tal como lo planteaban también las personas que me precedieron, es necesario construir más a partir de mayor presupuesto. Está comprobado que cuanto se producen procesos de mayor inclusión, aumenta significativamente la matrícula de las universidades y aumentan también los programas que se generan desde las universidades. Este también es un rasgo y un desafío que tenemos que plantear desde Latinoamérica. ¿Por qué plantear la dimensión o relación sur-sur? Si bien, por supuesto, que es fundamental las relaciones con el norte, justamente porque nosotros formamos parte de un bloque, que es el bloque del sur. Tenemos problemáticas comunes, tenemos tradiciones comunes con las instituciones superiores y las comunidades que están en el sur. Tenemos dimensiones éticas e ideológicas comunes. En general, Latinoamérica piensa el proceso de cooperación como un proceso solidario y asociativo, y no en términos de colonialismo, como vemos que se plantean por muchos bloques, algunos de los bloques asiáticos que tienen una injerencia importante en África, y la política colonial que ha tenido claramente Estados Unidos y Europa durante mucho tiempo. Pero además, las áreas de vacancia son muchas veces similares en nuestras regiones y también las perspectivas y lo que hace a la concepción de la educación y de los derechos del ser humano. No ha sido justamente aleatorio el hecho de que en la reunión de la CRES en Cartagena de Indias en el año 2008 se haya planteado y hayamos encontrado coincidencia con el bloque de África y con otros bloques del sur, se haya planteado que la educación superior es un derecho humano y no es justamente una mercancía transable que pueda ser comercializada o que pueda ser mercancía que se plantea al mayor valor que se pueda encontrar. Para esta cuestión de la perspectiva sur-sur, justamente es fundamental la constitución de redes. ¿Por qué? Justamente por lo que planteamos antes. Por el hecho de que la cooperación implica una actitud solidaria y de asociacionismo. Por otro lado, el hecho de la constitución de redes tiene que ver con otra cuestión fundamental, que es intentar que todas las regiones del sur, todas las regiones de Latinoamérica tengan un piso básico de formación y de calidad en la oferta educativa, justamente porque planteamos que el conocimiento es una fuente de inclusión y una fuente de desarrollo entre los pueblos. Y justamente la conciencia de estar embarcados en la misma región nos lleva a que las universidades que tengan mayor desarrollo tengan que cooperar solidaria y en asociación con aquellas que tengan menor desarrollo, justamente para llegar a ese piso mínimo que va a permitir que haya desarrollos locales, que va a permitir que haya instrumentos en la región que hacen a la destrucción de la pobreza y de la exclusión. Por otro lado, la constitución de redes favorece la movilidad. La movilidad tanto estudiantil como docentes es un instrumento de integración, pero a la vez facilita construir las redes que en el futuro van a integrar investigadores, que van a permitir
la constitución y la socialización del conocimiento. La movilidad fundamental de jóvenes investigadores y de estudiantes permiten que se vayan conociendo y vayan integrándose, justamente generando la masa crítica que va a permitir el desarrollo de nuestra región. Tenemos que tener muy en claro que los estudiantes que en este momento se están recibiendo, los estudiantes que en este momento están movilizándose, son los profesionales que van a llevar adelante los equipos de investigación en nuestra región por los próximos 20 o 30 años. Muchos de ellos, inclusive, son los que van a tener la responsabilidad de gobernar nuestra región en los próximos 30 o 40 años. Por lo tanto, la movilidad es fundamental. Es fundamental porque genera un conocimiento directo de la realidad de otras regiones de nuestro continente. Permite el intercambio de experiencias y permite construir solidaridad y permite construir tolerancia, las cuales son fundamentales para un desarrollo de toda nuestra región. Justamente esta cuestión de movilidad es uno de los puntos fundamentales de nuestra asociación, de la Asociación de Universidades del Grupo de Montevideo. En este momento tenemos un programa, que es el programa Escala, que tiene una movilidad anual de más de 500 estudiantes de distintas universidades que conforman la red, y tenemos una movilidad de aproximadamente 200 académicos anualmente. Las experiencias que podemos plantear a más de 5 años de la existencia del programa Escala son fundamentales, justamente en lo que hace al conocimiento de otras sociedades y fundamentalmente a la constitución de redes y a la integración de jóvenes investigadores en redes internacionales. También la existencia de redes permite la racionalidad en la inversión y en el desarrollo. Justamente, si estamos hablando de constituir pisos mínimos, no es fundamental que todas las universidades inviertan en lo mismo, ya que si prima la asociación y la solidaridad, algunas universidades pueden justamente formar a los investigadores y a los docentes y a los estudiantes de otras universidades, de tal manera de generar recursos humanos sólidos que permitan generar esos pisos mínimos en otras universidades y en otras regiones. Por otro lado, la existencia de las nuevas tecnologías, de las nuevas TICs, permiten que el asociacionismo y las redes multipliquen la formación de estudiantes y de jóvenes investigadores y docentes en distintos lugares y regiones de nuestro continente, planteando inclusive ante la posibilidad de la movilidad y ante la posibilidad de que existan estadías breves o incluso de mediano tiempo, permite combatir la fuga de cerebros, ya que existe una perspectiva distinta en lo que hace a la ampliación del campo tanto de la investigación como de la generación del conocimiento. Por otro lado, las redes también desde esta perspectiva de influir y de asesorar a los estados tienen infinitas posibilidades. Por ejemplo, la Asociación de Universidades del Grupo de Montevideo está constituyendo en este momento una red de intendentes y de gobiernos locales universitarios, por lo cual los intendentes y los gobiernos locales se constituyen a su vez en redes y intercambian problemáticas comunes y pueden de esa manera requerirle a las universidades soluciones comunes a problemas locales comunes. De esa manera se utiliza mucho más adecuadamente toda la capacidad de construcción del conocimiento que tenemos en las universidades. Finalmente, y para dejar un poco los títulos, un elemento fundamental tanto para la movilidad como para la constitución de las redes es el de la acreditación común, tanto de títulos como de trayectos. Latinoamérica ha planteado desde hace tiempo muchos convenios que no se han cumplido justamente porque
existen dificultades fundamentales en lo que hace a la acreditación o al reconocimiento de títulos. Justamente un punto fundamental en esto fue planteado por Renato Carvalho, el director de IESALC, hace escaso mes aquí en Buenos Aires con motivo del encuentro sobre acreditación de títulos en Latinoamérica. Renato Carvalho planteaba un paradigma que yo creo que es importante tener en cuenta. Él decía: equivalencia no es igualdad de contenidos, sino que es el reconocimiento de un valor formativo similar. Y esto es importante porque justamente nuestro continente se caracteriza por tener una enorme diversidad en sus titulaciones y en sus trayectos formativos. Existen experiencias muy interesantes como las que se está planteando en el Mercosur, con el programa Arcusur, que es de acreditación de carreras de interés público. Pero todavía tenemos, dentro de los propios países, sistemas que no plantean equivalencias entre las titulaciones de las propias universidades. Por lo cual es fundamental el hecho de empezar a corregir estas divergencias, porque aunque exista la mejor predisposición, cosa que prueban los tratados, entre los estados, si no existen estándares comunes que planteen equivalencias de trayectos y de titulaciones por competencias o por similaridad en los procesos formativos, va a ser imposible que pueda darse una acreditación y un reconocimiento recíproco. La experiencia del Mercosur es muy interesante. En principio los estados determinaron sus propios estándares formativos, es decir, cada estado se preguntó ¿qué es un médico? ¿Qué tiene que saber y qué expertise y qué capacidades tiene que tener un médico? Por ejemplo, luego se constituyeron esas mismas preguntas a nivel regional y cuando se determinaron, recién empezaron los estándares de acreditación, como un proceso muy largo, como un proceso que va a llevar tiempo, pero que si no se encara disciplinarmente y en forma muy seria, primero por países y luego por regiones más amplias, va a ser imposible tener un instrumento fundamental que es justamente la posibilidad de acreditar tanto los títulos como los trayectos o los estándares de formación. Yo creo que los desafíos son muy grandes para una institución muy importante en Latinoamérica como es la universidad, y creo que las universidades cada vez más estamos interpeladas para tener una inserción más importante en la comunidad y fundamentalmente para ser instrumentos, como ya dijimos, de compromiso social, de promoción y de construcción de la paz. Gracias a todos y a todas.